todos, este es mi primer vídeo oficialmente en este canal. He estado pensando mucho cuál de las millones de cosas que podría contar sobre el MBTI os quería contar primero, y al final, dado que mi último vídeo es sobre las funciones cognitivas, voy a pasar a hablar de cuando esas funciones no funcionan como deberían. Bueno, hoy me vengo a centrar en lo que son las unhealthy functions. Lo podemos traducir por enfermo, pero no es exactamente ese término. Cuando una persona tiene un MBTI type pero está unhealthy, no se identifica con las características de ese type. De ahí que muchas veces haya personas que sean más o menos healthy en ese sentido, pueden tener el mismo type pero parecerse más o menos. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo de 3 chicas ESFPs que me acaban de venir a la mente, que ninguna de las 3 es precisamente el epítome de persona healthy en todos los sentidos. Daisy, del Gran Gatsby, Penny, de The Big Bang Theory, Harley Quinn, de Escuadrón Suicida. Ninguna de las 3 está precisamente estable en general. Pero bueno, es un ejemplo muy rápido y muy tonto. Básicamente, cuando un type es unhealthy, lo que está utilizando mal, seguro, es su primera función. Una persona puede ser unhealthy por 1000 razones. Traumas del pasado, por abuso psicológico o físico, ansiedad. Entonces, según cuál sea tu primera función cognitiva, si la utilizas mal, te comportas de una forma u otra. Para que quede más claro, lo que voy a hacer va a ser, antes de explicar una función unhealthy, os voy a resumir en 2 líneas cómo es esa función healthy, por si no recordáis el vídeo anterior. Si no, de todas formas, yo recomiendo que lo veáis. Esta clase de comportamiento se suele identificar en ficción con los personajes villanos y en la realidad pues con personas tóxicas. Empezamos por los sensors, la función sí. Esta función la utilizan los ISFJ y los ISTJ. ¿Qué pasa cuando la gente que utiliza sí tiene esta función unhealthy? Todas las funciones unhealthy tienen en común que es una forma extrema de llevar tu propia función. Entonces, esta gente que normalmente es familiar, cotidiana, le gustan las cosas más predecibles, basadas en la experiencia que ya tienen y demás, se vuelve excesivamente cabezota y cerrada, no quiere salir de su zona de confort jamás. Rechazan totalmente las novedades y los cambios, son bastante juzgones con los demás porque sienten que como que igual no se suben al tren de la gente pues que sí que le gustan las sorpresas, le gustan los cambios, le gustan las novedades y demás, porque ellos como que no consideran que eso sea lo mejor, no quieren experimentar nada nuevo, no sé, son gente que se atañe mucho a lo que ya les gusta. C, función que utilizan los ESFPs y los ESTPs. La gente que utiliza C es bastante, le gusta improvisar, son impredecibles, están como muy envueltos en lo que es la emoción del momento, se apuntan a todo, son bastante rápidos, son activos y les gusta probar nuevas experiencias y todo eso. Bueno, pues una persona con C unhealthy también lo lleva al extremo y se convierte en una persona temeraria que no mide las consecuencias de sus actos, es decir, no piensa jamás nunca antes de hacer algo, huye completamente de las responsabilidades, rechaza también cualquier tipo de planificación porque solo quiere vivir el ahora, ahora, ahora. De hecho, muchas veces esto se traduce en que se vuelven muy viciosos en el sentido de comer mucho, beber mucho, fumar mucho, sexo. Es como todo lo que pueda ser placer inmediato, pues a ello voy, ¿no? Y me da igual las consecuencias de mañana, de una semana y dentro de un año. También se traduce, por ejemplo, en esa clase de persona tóxica que siempre está metido en líos, que siempre te está pidiendo dinero, que no sabes en qué se lo gasta, que toma muy malas decisiones, no piensan en el futuro y normalmente eso acaba bastante mal. Lo que tienen los unhealthy types es que los que son introvertidos normalmente se aíslan del mundo y acaban muy mal por dentro. Los que son extrovertidos pero unhealthy es como que lo proyectan todo hacia afuera, echan a los demás de su alrededor por su propia actitud. Vale, ahora vamos con los intuitives. Ni es la función que utilizan los INFJ y los INTJ. Esta función se caracterizaba porque se les decía que eran como muy visionarios, que parece que sabe lo que va a suceder, tiene muy buena proyección de futuro. Bueno, pues esta gente, que normalmente suele ser apacible, que va a su rollo, que tiene muchas cosas las que pensar aparentemente, cuando se vuelven unhealthy, se vuelven la típica persona con complejo de superioridad súper grande, se piensa que tiene la verdad insondable, en un sentido muy de que soy superior a ti, en un sentido de mis argumentos, la lógica, no. De estoy por encima de ti en todo, ¿no? Tienen una visión tan obsesiva del futuro que se olvidan del presente. De hecho, pueden llegar incluso a negarse a sí mismos sus necesidades más básicas en el presente porque solo están centrados en el futuro y eso pues es muy obsesivo. Niegan completamente la realidad que les rodea porque viven mejor aquí. Igual que para un sí, que hemos dicho antes, todo lo que es desconocido y nuevo les asusta, pues a los ni lo que les asusta es tener que improvisar algo, porque no viven en el momento presente ni viven en la Tierra, viven lejos de aquí. Los ne, en cambio, lo que se vuelven es muy inconstantes. Normalmente la gente ne suelta ideas aleatoriamente, que siempre tiene ganas de hacer cosas pero luego al final no las hace porque tiene 100 ideas y no sabe para hacer al final y al día siguiente cambia de opinión. Y claro, cuando esto se pasa al extremo pues es un caos, que se vuelven totalmente irresponsables en el sentido de que son muy contradictorios consigo mismos y lo que dicen que van a hacer
ese mismo día ya deciden que no lo van a hacer. Por eso se traduce en irresponsabilidad, que son gente pues de la que no te puedes fiar, porque esos son muy cambiantes de parecer, no atiende a sus tareas mundanas porque las evita y huye de ellas, porque prefiere estar pensando en qué puedo hacer y luego no lo hace. Su excesiva necesidad de ser libres hace que no sea una persona de la que te puedas fiar mucho, precisamente porque pueden cambiar de parecer súper rápido, y lo peor es que les da igual, porque no se fijan en los demás, ¿no? Por eso, porque desconectan de la realidad y parece que solo viven ellos en el mundo, y no. En esto lo comparten Ni y Ne, por el hecho de que ya solo los que son intuitivos viven más en su cabeza que en el mundo real, ¿no? Pero esto no pasa con todos los que son N, pasa sobre todo con los que tienen Ne y Ni de principal. Fe es la función que utilizan los ESFJ y los ENFJ, que era la función social, la función de armonía grupal, la función de no importa lo que yo quiera o piense o diga, porque lo que más importa es que todos estemos bien y en armonía. Soy un poco según con cada grupo como tengo que ser, me empapo de las emociones de los demás, porque si todos están llorando yo tengo que llorar también, si todos están contentos yo también tengo que estar contento, así. Quiere mantener la armonía grupal y evitar el conflicto, y que todo el mundo pues un poco vaya como a juego, a coro, que todos hagan un poco lo mismo, ¿sabes? Entonces a veces las disidencias les sientan un poco mal, ¿sabes? Que son un poco susceptibles, les importa mucho la gente, pero también que se interesen por ellos y demás. Entonces, esta gente, cuando es unhealthy, por ejemplo, si habéis visto Pequeñas Mentirosas, Allison es un C-user unhealthy, porque esta gente quiere que todo el mundo les haga caso, y además ellos piensan que saben que es lo mejor para los demás, porque claro, tienen tanta empatía que yo sé lo que es mejor para ti. Esta gente pide atención y validación constantemente, o sea, si ya lo hacen de normal, pero esta vez es como mucho más obsesivo y tóxico. No le das la clase de validación y aceptación que ellos buscan, te mandan al ostracismo, y como normalmente tienen mucho poder sobre las emociones de las personas, porque tienen mucha inteligencia interpersonal, estás conmigo o estás contra mí, no hay otra. La gente Phi, en cambio, lo que buscan es la armonía interna, es decir, ser fieles a sus creencias, a sus valores, a lo que ellos creen que está bien o mal. Entonces a esta gente no le importa tanto llevarse bien con el resto del mundo o las apariencias. No significa que busquen el conflicto, significa que quieren ser fieles a sí mismos. Phi lo utilizan los ISFP y los INFP. Una persona unhealthy Phi hacen y dicen lo que les da la gana sin importarles las consecuencias de sus actos. Les da igual la destrucción que provoquen a su alrededor con tal de que ellos puedan hacer y decir lo que les dé la gana. Y lo peor es que justifican luego sus actos diciendo que es que ellos son así y que nadie les entiende. Juegan mucho con las emociones de los demás porque se hacen mucho las víctimas, juegan la carta de que no me entiendes. Entonces también juegan la carta de ser muy egoístas pero a la vez hipersensibles. La gente que utiliza T, que son los ENTJ y los ESTJ. Esta función se caracteriza por ser la función organizada, estructurada, que planea las cosas con tiempo, que es muy buena organizando tasks y demás. Cuando esta clase de personas que son tan organizadas y demás se vuelven unhealthy, lo que ocurre es que se vuelven súper mandonas, pero mandonas nivel violento y agresivo, meterse con los demás pensando que son inútiles, bobos e incompetentes. Critican a la gente porque no saben hacer las cosas bien o porque no las quieren hacer como ellos asumen, porque para ellos todo es blanco o negro. Juzgan mucho y los critican y los minimizan con crudeza. Esto realmente es una cosa que tienen en común con los T. O sea, porque si los que utilizaban Fe y Phi tienen en común que manipulan las emociones de la gente, lo que tienen en común los T y T es que juzgan y critican a los demás porque los consideran inferiores a ellos. La gente T también no ve ni acepta sus propios errores, solo ve los de los demás y solo critica a los demás. En cambio, los T-users, que son INTP y STP, se caracterizaban darle muchas vueltas a las cosas, organizar sus pensamientos, constantemente están intentando entender cómo funcionan las cosas, intentando entender qué hay detrás de esto, y que lo que buscan es tener una lógica interna, organizar sus pensamientos de alguna forma que lleve a alguna parte, ¿no? Crear patrones, sacar conclusiones y demás. Cuando esta gente es unhealthy, lo que hacen es criticar a los demás bestialmente, pero porque piensan que ellos son más inteligentes que todo el mundo. Es decir, si la gente que unhealthy, que utiliza T, se considera súper competente y todos los demás son inútiles e incompetentes, la gente unhealthy T se considera más inteligente que todo el mundo y considera que los demás son imbéciles, estúpidos, porque no piensan igual que ellos. Lo irónico que tienen es que también prefieren centrarse en atacar y derribar los argumentos de los demás para hacerles quedar mal que en defender sus propias ideas. Muchos no pondrían la mano en el fuego por ellas. Lo tóxico de esta gente es que se esfuerza más por criticar a los demás que en defender lo suyo propio. Entonces lo que hace es crear la sensación de que ellos son más inteligentes que tú y todo lo que tú estás diciendo es de imbéciles y demás. La gente T, de todos los types, suele ser la más asocial, entre comillas, entonces
Cuando son unhealthy se vuelven gente muy cínica y nada empática. Entonces esta forma suya que tienen es como de cubrir también cualquier clase de emoción que puedan tener y rechazan cualquier clase de convención social porque no las necesitan. Vale, pues hasta aquí el repaso de cómo son las unhealthy types según cada función. Bueno, yo voy a seguir pensando en esta clase de vídeos porque la verdad es que me parecen muy interesantes. Nada, volveré dentro de unos días con más vídeos sobre funciones que funcionan mal y lo dejo aquí por ahora, ¿vale? Un besito, chao.